Estupendo. Pues hola, Elena, ¿cómo estás? Buenos días desde Escocia, desde la Costa Brava. Ya. ¿Tú dónde Sí, estás? ¿no? Rafa, Edimburgo, yo La Scala, Costa Brava, tú, Elena, ¿dónde paras? Yo en mi pueblo, Orihuela, Yo en Alicante, mi pueblo. en el sofá de mi madre más concretamente. ¿Qué tal? Nos decías hace un rato que tormentón esta mañana. Sí, yo desde que estoy haciendo la peli esta de la Dana, no sé, yo cada vez que vengo al pueblo que de verdad no llueve nunca, o sea, en el rodaje nos llovió prácticamente todos los días, ahora vengo y, o sea, no sé por qué pero traigo la lluvia aquí. El mundo está del revés. Aquí en Escocia hace un tiempo fabuloso. Mm, Bueno, ayer nos llovía aquí también, o sea que creo que está todo el Levante un poco movido, el Levante de España. Sí, Pero bueno, estamos hablando con Elena López Riera, una directora que teníamos muchísimas ganas de sacar un ratito, aunque ahora va a ser así y sea un poco para matar el mono en lo que podemos tenerla en persona en Edimburgo tomando pintas. Queríamos y teníamos muchas ganas de repasar la obra hasta la fecha de Elena y bueno, vamos a charlar un ratito contigo esta mañana de tu cine, de lo de aquí, de lo de allá y de otras nimiedades. muy bien. Sin más dilación, Elena, yo empezaría por un lugar común en el que la gente cuando vea tus cortos lo va a ver, que es esta idea de casa. El Ujú, otro día charlamos con Álvaro Gago también ujú, y también él empezaba con Curricán, empezaba a hacer un intento de lo que es estar fuera, estando en Londres o en Chicago y querer estar en casa. Entonces con Pueblo pasa un poco similar, ¿no? Tengo entendido. Y no sé si nos podrías hablar sobre todo de aquella época, cuando pre-pueblo o durante pueblo, y luego cómo has desarrollado o has mantenido esta musa, que es Orihuela o tu tierra, Alicante, ujú. en tu cine, y cómo es tu relación y cómo es este pozo de inspiraciones y de temas que usas tanto. Sí. Bueno, la verdad es que nunca ha sido como una elección consciente o un plan así vital y estratégico de todo lo voy a hacer en Orihuela. Lo que pasa es que, bueno, pues por unas razones o por otras se han ido como desarrollando así cada uno de los proyectos. Y en el caso de Orihuela, o sea, yo creo, siempre que me preguntan esto contesto un poco lo mismo, que para mí es bastante, creo que para cualquier persona, difícil analizar mi propio trabajo, ¿no? Y eso que yo vengo de, o sea, soy una rata de biblioteca, vengo de la teoría, he escrito mucho sobre las películas de los demás, pero claro, cuando te toca a ti es más difícil, es como hacerte un psicoanálisis, que todavía no estoy en ese estadio, ¿no? Pero yo creo, intuyo que para mí Orihuela o esta zona, la Vega Baja del Segura, cristaliza un poco el amor-odio con lo que se tiene, el amor-odio que se tiene consigo mismo, ¿no? Con sus orígenes entendidos en una manera un poco más amplia, la familia, la educación, la cultura, y de alguna manera ese lugar, que sí que es físico, geográfico, creo que cristaliza un poco todo eso, pero que la sensación de desarraigo, de querer volver, de quererse y odiarse, o sea, tiene mucho más que ver con mirarse en el espejo que con la añoranza concreta de un lugar. Lo que pasa es que es verdad que es bastante sencillo, entre comillas, y creo eh, que puede empatizar con muchas personas esta idea de volver a casa o de marcharse de casa, pero vamos, para mí casa creo que se entiende como algo un poco más amplio que el lugar, es como en muchas ocasiones la familia, de dónde vienes, como pues eso, como la cultura en la que por lo menos yo, no sé si todo el mundo, pero con la que me debato bastante, ¿no? Y que amo y odio al mismo tiempo y a partes iguales y que forma parte de ese como conflicto, ¿no? Ujú. Qué Sí, bien. sí, como persona recién retornada, las películas o Pueblo en concreto puede golpear fuerte a mucha gente que se ha ido, que ha vuelto. Sí, pero yo creo, o espero, no sé, o por lo menos esa era como mi ambición más grande, es que la sensación de desarraigo creo que no hace falta haberse marchado de un lugar para sentirla, uno se puede sentir muy desarraigado también en el lugar. O sea, yo ya me sentía desarraigada en el instituto y vivía aquí. Creo que para mí, o sea, a mí en cualquier caso lo que me interesa, no sé si lo consigo, pero lo que me interesa es esa sensación de cómo gestiona una persona esa sensación de desplazamiento, de desarraigo, que obviamente el exilio lo fomenta mucho más, pero que no necesariamente. Yo creo que también hay gente que se siente desarraigada de una educación y sigue viviendo en el contexto de esa educación, ¿no? Entonces, Sí. creo-
La verdad es que estás casi contestando la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar en tus cortos, en Pueblo, en Los que desean, incluso en Las vísceras, salen personajes que están desplazados. O sea, sale clase trabajadora que Ujú, no está trabajando, sale un director de cine que no hace películas ujú, y hay una sensación como de surreal o de ficción, una mirada realista a una gente fuera de lo que es su rutina ujú. o siguiendo otras rutinas un poco más artificiales. ¿Cómo ves esto? ¿Es algo que intentas a propósito? Fluye, vale. ¿Te refieres a lo de la ficción y la realidad o al desplazamiento o las 2 cosas? Responderás. Bueno, la verdad es que las dos preguntas que tenía para ti iban sobre ese tema, sobre un poco Sí, eh, cómo te acercas a casi a la ciencia ficción desde un punto de vista sí, etnográfico, ¿no? sí, 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 sí. Bueno, es que, para mí hay una cuestión, por esto os voy a meter un poco de rollo de rata de biblioteca, porque sí que es verdad que son cosas que me interesan y que pienso, en la medida de mis, humildes posibilidades, intento militar en esta cuestión de hacer cine y pensarlo, ¿no? Que es alguna brecha que en un momento estuvo junta, ¿no? En una tradición cinematográfica y hubo una ruptura en las 20, 30 años recientes que no, si piensas el cine lo piensas y si lo haces, pero no está como mal visto, ¿no? Por lo menos mi sensación ha sido esa. Y a mí o sea, he hecho una tesis doctoral, he estado en la universidad, he sido profesora, soy profesora de cine, de teoría del cine, y me interesa pensarlo y hacerlo. Y a mí hay algo dentro de esta reflexión que también me molesta un poco, que es como la separación, puramente por razones económicas e industriales del documental y la ficción, ¿no? Históricas, ¿no? Coyunturales. Y es que no hay nada más, de ciencia ficción que la vida cotidiana, y esto no me lo han enseñado en libros, me lo ha enseñado mi abuela, mis tías, es como cómo te explican cosas que son inexplicables con elementos completamente del día a día, ¿no? De las casas, del día a día, de hacer la comida, de cómo te hablan de un milagro que hizo el santo de tu pueblo, no sé qué, y te están haciendo un huevo frito, o sea, para mí no hay nada más de ciencia ficción que la realidad y viceversa. Entonces, no me cuesta un poco como separar, estas 2 escrituras, ¿no? Estas 2 formas de hacer. Para mí es algo completamente natural y orgánico, pues eso, que, toda la dimensión fantástica que tiene nuestra vida, que es que no, o sea, no hay nada más fantástico que una vida humana, ¿no? Pues, o sea, es como, para mí es como muy difícil separarlo. Y con respecto a la des al des a esta idea de desplazamiento de los personajes, sí, eso sí que me interesa de una manera muy muy concreta, ¿no? Como, en qué momento podemos hacer cada uno de nosotros y de nosotras una distancia con el lugar y el papel que nos ha sido asignado, ¿no? Y en qué momento hace uno un parón y dice: "Hostia, pero ¿yo por qué hago esto?", ¿no? Eso me interesa mucho, o sea, como también esa especie de lucha entre lo individual y lo colectivo, ¿no? Como vamos repitiendo gestos, acciones, lugares comunes, pero en algún punto en que quizá el individuo se puede hacer preguntas, ¿no? Con respecto a esa rutina. Y eso siempre me interesa. Es súper interesante, es un punto súper fuerte de tus cortos. El año pasado rescatábamos este clásico de Lejos los árboles, de Jacinto Esteva, Ujú, y ahí también está lo que tú comentabas antes, la frontera entre lo que es ficción, lo que es documental, va para adelante, para atrás, es difícil de dibujarla como línea recta. En tu cine también es un cine lo que aquí en el Reino Unido diría, pues, the real Spain, ¿no? La España real, donde no hay turistas, donde no hay tampoco postales de esos sitios. Eh, ¿qué visión tienes bueno, no sé, no quiero decir de España, pero del mundo, qué quieres dar en tus películas? Hostia, creo que si tuviera la respuesta sería presidenta del mundo, ¿no? Qué visión tengo. Ah, Eh, están con quien sustituye a Angela Merkel, igual te no, podemos encontrar por ahí, ¿qué Elena. visión tengo de España? Pues creo que tengo, no sé, una visión contaminada, que es la que a mí más me interesa, ¿no? La contaminación. Como uno parte de una visión y se va contaminando por un montón de cosas, porque al menos yo me siento así, no sé, como vienes de un lugar, te educan para una cosa, pero coño, la vida no es afortunadamente no está tan escrita, ¿no? Y luego hay un montón de cosas que se meten por en medio que hacen que se contamine tu visión y que vaya cambiando.
y mi visión es, bueno, por la que intento transmitir en mis trabajos, como pues es para mí una visión contaminada. A mí es que esos sitios que no son como de postal me parecen súper bonitos. Mi estilo de foto siempre se descojona conmigo porque es como que me encantan los camiones, las carreteras, pero es que a mí de verdad me parece súper bonito. Sí, pero tu visión sería complementaria de esta ficticia, ¿no? De las Ujú, familias perfectas, de todo el mundo sonriendo, de todo en equilibrio y perfectamente ujú. higiénico y tal, ¿no? Lo tuyo son esas carreteras secundarias, esa gasolinera abandonada donde quedan los tíos que van a entrar en un campo, ¿no? Mm. Sí, pero es que a mí de verdad que eso me parece bonito, o sea, no lo hago como Pero sale bonito en tu película. y también no sé si es que no vengo de una familia aséptica, si viniera de una familia aséptica y perfecta, igual reproduciría eso, pero es que a mi familia me parece superguay y no es nada aséptica y perfecta. Entonces, pues eso hablo un poco con la contaminación, ¿no? Como que tu visión se va contaminando también de lo que vas viviendo, de lo que vas conociendo día a día, ¿no? Que eso creo que también es Ujú, lo bonito, dejarse contaminar y no tener o sea, que esto sí que es algo que lo intento practicar con bastante conciencia, ¿no? Como no tener tampoco siempre una idea muy preconcebida de lo que vas a rodar, de lo que vas a montar. O sea, para mí la idea de contaminación es importante, ¿no? Es como partir de una idea, pero dejarse contaminar por la vida. Y esto, pues y trabajar a partir de eso. ujú. Total, total, y se ve, y yo creo que vamos a tocar luego también en este viaje, pero os cojo el guante de lejos de los árboles que decíais y un par de cosas que estabais tocando hace un momentito, que es esta tensión entre lo individual y lo común y la repetición y los ritos, ¿no? Y eso que también se veía en Lejos de los árboles, que es una España súper atávica, violenta, brutal, poética al mismo tiempo. Y estos ritos que son tan importantes a veces en un segundo plano, en el caso de pueblo, a veces Ujú. frontales en otros, a veces son ritos en los que se reúne un grupo de gente en el pueblo, a veces son más familiares y un grupo más pequeño, pero es algo obviamente elemental en tu cine y no sé si lo Sí. quisieras comentar o incluso si lo quisieras relacionar con aquello que hacía Esteba. Tan, Sí, sí, a ver, me fascina, de una manera muy poderosa o sea, el concepto de rito me fascina. No tanto ir a lo concreto, o sea, que también y lo utilizo, ¿no? Como al rito folclórico de un pueblo, de un país, de esto que muy rápidamente se llama cultura, ¿no? Esto me fascina por las mismas cuestiones que estaba comentando antes, ¿no? Porque hay una articulación casi imposible y al mismo tiempo obligatoria, ¿no? Entre lo individual y lo colectivo. O sea, como uno forma parte de, de, de ese ritual, ¿no? De esa acción que se está produciendo y forma parte en un movimiento colectivo, porque de otra manera no se entiende. O sea, un ritual individual no existe. Es imposible, porque si no lo puedes transmitir y no lo puedes poner en común, no es un ritual. O sea, en el concepto de ritual entra por naturaleza la dimensión colectiva. Bueno, esto que también puede llevar a una discusión filosófica, pero vamos, yo estoy bastante convencida de que el ritual tiene en su naturaleza una dimensión colectiva, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante cómo un individuo se integra o intenta articular su propia naturaleza de individuo dentro de lo colectivo, porque también el ritual implica casi siempre una repetición, porque si no, no es ritual, también deja de ser ritual, sería una acción individual y única, ¿no? Entonces, esta dimensión de lo colectivo y esta dimensión de la repetición a mí me fascinan porque por la actividad del individuo también. O sea, un individuo está de alguna manera repitiendo un gesto que otras personas han hecho antes, que quizá otras personas seguramente harán después. ¿Qué margen hay para que cada uno de esos individuos haga una variación sobre ese gesto, ¿no? ¿Qué se transmite? ¿Qué capacidad tiene cada generación nueva de poner en cuestión lo que han hecho los anteriores y de poner en cuestión y qué responsabilidad tienen en la transmisión a los que vendrán después, ¿no? Es que eso sí que es como una obsesión, ¿no? Lo del gesto repetido. ¿Qué hay de educación y qué hay de innato, ¿no? O sea, como son cuestiones que a mí me fascinan mucho, ¿no? Como cada nueva generación quiere, y esto es casi algo como un lugar común, ¿no? Como lo de matar al padre, hacer las cosas diferentes, renegar en algún punto de todo lo que se ha hecho antes. Y hasta qué punto un día te miras al espejo, que esto a mí es algo que me obsesiona mucho, y ves la cara de tu madre y estás repitiendo el gesto de tu madre y es algo horrible y fascinante al mismo tiempo, ¿no? Entonces a mí hay algo de lo colectivo
y de la repetición de un gesto que me parece que también en los rituales folclóricos, esta vez sí por retomar lo de Esteba, también cristalizan de una manera muy clara, ¿no? O sea, como estos niños modernos de Barcelona, cultivados, que se habían ido al extranjero, bla, 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 o catalanes, no sé si Esteba era de Barcelona, de hecho. De repente vuelven y lo que se sienten más fascinados no es por lo que se está haciendo en Nueva York en la Factory, es por el pueblo de La Mancha que matan a una gallina, ¿no? O sea, hay algo ahí que es fascinante, ¿no? En sí mismo, o sea, incluso la propia reflexión. Perdón, es que me enrollo mucho. No, 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 no. Quieras. Elena, ha habido ahí un momento, o sea, una serie de apuntes súper, súper interesantes, obviamente, que intuíamos en tu cine y que me ha gustado mucho escuchar. Y, por ejemplo, quizá yendo a uno concreto, por seguir, por traer la conversación a algo concreto, que a mí me dejó loco. Yo me acuerdo que Los que desean lo pusimos por primera vez, Rafa, 2019, en nuestro bloque de mujeres de 2019, y me dejó muy loco que es esta, bueno, dentro de este rito y entrando un poco en la visión personal de la directora en este caso, y más en concreto la dimensión de género, es este aspecto patético y poético de retratar a estos hombres y sobre todo de esta forma de... Yo tenía la sensación de que estaban intentando expresar a través de este juego, de estas pinturas, de estos movimientos, de estas reglas, de estos códigos, algo que con palabras no podían decir quizá a sus mujeres, o una poesía o algo que llevan dentro que no saben muy bien o que no encontraban en el lenguaje y en las palabras quizá forma de cristalizarlo. Creo que la pregunta era ¿qué significa ser hombre en una película de Elena López Riera? Pues lo mismo que significa ser mujer, ¿no? O sea, es que yo creo que la gran pregunta, o sea, lo que a mí me interesa, la gran pregunta que a mí me interesa con respecto al género y a lo que reproducimos tiene un poco que ver con lo anterior, es que reproducimos cosas que nos han enseñado y nos pasamos toda la vida luchando contra eso. Eso lo explica muy bien, entre otras personas, o para mí un texto que ha sido muy importante, ¿no? Judy Butler en su Gender Travel. Es que el género es una puesta en escena de lo que nos han enseñado, ¿no? Y con eso nos pasamos la vida, luchando o no, o simplemente reproduciendo, pero también hay algo de ritual y de reproducción de lo colectivo y lo individual en lo que significa ser mujer y lo que significa ser hombre en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y yo lo que intento a través, o sea, igual si tuviera la respuesta, hostia, pues sería la presidenta del mundo, ¿no? Pero sí es algo que me interesa indagar o que me interesa cuestionar o por lo menos que me interesa mirar frente a frente y el tema de la masculinidad es algo que a mí me interesa, pero poderosamente, porque no es que entienda mejor la feminidad o cómo se llame o qué significa ser una mujer o reproducir el género. Buah, es que me da la impresión de que cada vez que tú utilizas una palabra en estos ámbitos puede ser utilizada en tu contra, ¿no? Entonces, como mucho cuidado. No, Eh, no, desde luego. pero no lo digo por vosotros, sino en general, o sea, y está bien que haya que tener cuidado, ¿eh? O sea, como que estamos en un momento también de poner en cuestión todas estos conceptos y me parece que vamos, que ya era hora y que hay que hacerlo. Y que también, igual, como he dicho antes, está bien contaminarse, o sea, yo también he ido cambiando mi posición feminista a lo largo del tiempo, ¿no? Como tienes unas cosas claras y de repente hablas con otras personas y esto está bien dejarse contaminar por las ideas también, ¿no? Y a mí lo que me interesa poderosamente son las masculinidades también, o sea, interrogarlos, cómo reproducir vosotros eso que os han enseñado. ¿Hay conflicto, no hay conflicto? ¿Os hacéis preguntas? ¿Esto se va a perpetuar? ¿Esto se deja contaminar también? Y a mí me fascina, o sea, el mundo de la representación de la masculinidad me parece absolutamente fascinante. A mí, personalmente, mucho más que el de la feminidad. Uh-huh. Sí, sí. Pero Y aquí, en torno. Dale, Raf. Dale, Raf, dale tú. no, bueno, le doy, vale, venga. Bueno, hablas de, eso, de capturar esto, la individualidad dentro de un colectivo, de la masculinidad, quizá una masculinidad un poco que alguien vería del pasado más que del presente, pero bueno, que existe todavía. Y me gustaría preguntarte sobre tu proceso para construir estas películas, para acabarlas, ¿no? Hacerlas. Desde luego, en las películas en los que desean, se ve a una mujer que entra en un mundo masculino y entra hasta
hasta adentro, pero también en pueblo estás filmando desde parte del colectivo. Estás hombro con los hombres que están viendo sus pichones, persiguiendo a la paloma. Mm. Me gustaría saber un poco, pues, el proceso que llevas para realizar tus películas. Rafael Lefebvre, que es una persona importante a la hora de editar, y bueno, es editor y tal. Pues explícanos un poco tu trayecto, el viaje que haces para acabar con una película tuya. Pues es un viaje muy intenso porque yo soy una persona muy intensita, como podéis ver. Y es como que lo pongo todo mucho y entonces, mis queridos colaboradores y colaboradoras, que son prácticamente las mismas personas desde que empecé, pues me siguen o sea, es como un proceso de... yo es que soy muy pandillera, o sea, si estás o no estás, y estás con todo o no estás. Y me imagino que no debe ser tampoco tan fácil trabajar conmigo por eso. Eh, porque los procesos y también están muy vivos, o sea, es un poco lo que decía antes, a mí me gusta mucho partir de una idea y después encontrar, o sea, en el momento del rodaje, buah, ruedo mogollón, o sea, si me dejaran rodar, yo rodaría todos los días de mi vida. Ahora, los cortos, era fácil, relativamente fácil, pues porque íbamos con un equipo más reducido y bueno, son otras dimensiones. Ahora que he hecho mi primer largo, pues claro, esas cosas se complican, aunque creo que lo he conseguido bastante. Eh, a mí me gusta mucho rodar y me gusta mucho dejar un margen pues de azar, ¿no? A lo que pasa. O sea, para mí es importante estar atento a las cosas que suceden en rodaje y lo mismo en el montaje. O sea, tener la suficiente amplitud como para cambiar la peli entera y que la peli surja, que es un momento para mí muy importante, surja en el montaje. Y con Rafael, pues he trabajado desde mi primer corto, es un súper montador de gente que a la que admiro muchísimo. Y tenemos muy claro que un poco la escritura la hacemos con los dos, ¿no? En el montaje, y para mí eso también es muy importante, como escuchar ese material que te llega, ¿no? Y si faltan cosas, volver a rodar. O sea, es como que para mí es una cosa que está viva y esto que no es tan fácil cuando entras ya dentro de los parámetros de la industria, porque claro, es como el cine, que es una cosa muy horriblemente jerárquica y muy marcada, y son 5 semanas de rodaje, no sé qué, entonces te cuesta muchas peleas hacerlo de otra manera, pero yo creo que lo hemos conseguido más o menos. Hay huecos, ¿no? Hay espacios grises donde poder hacer este cine que no es tan fordista. O sea, Pero obviamente la ahí gran parte se convierte en un proceso fordista de especializaciones, claro que lo pero hay, lo que pasa es que es muy difícil y esto lo hemos hablado mucho también, bueno, pues con mis primos falsos, pero verdaderos, Chema García Barra y Leonor Díaz, ¿no? Los que quiero mucho y que vienen. O sea, nosotros somos gente un poco que no ha hecho una escuela de cine, que no vienen de la mili del cine, ¿no? No hemos sido antes ayudantes de dirección, estas cosas que antes se hacían, ¿no? Parece que para hacer una película tienes que llegar ahí. Entonces, son gente que en general el ejército del cine tradicional, que tienen las jerarquías muy marcadas y es todo el rato, esto no se puede hacer. Y era como, tío, a mí me petaba la cabeza en el rodaje, era como que no sé quién es la policía del cine, quién va a venir a decirte, esto no se hace así. O sea, ya está, es como, pues aprender a hacer las cosas de otra manera, igual nos iba mejor, ¿no? Si abriéramos un poco las maneras de hacer, no solo de escribir o las estéticas, como también las maneras de estar en un rodaje, ¿no? Y de hacer las cosas y quizá no hacen falta 50 personas sí o sí, y quizá no hacen falta 20 asistentes de no sé qué y un plan de rodaje. O sea, que no digo que no haga falta, pero que quizá Ya. flexibilizar también las maneras de hacer el cine, creo que permitiría que se hicieran las películas de otra manera. Que yo decía, joder, pues si tengo que ir a mi rodaje y tengo que tener todos los planos pensados, cuando estoy atenta a cosas que no pasan. Entonces, pues nunca hice un plan de... no, no, completamente, pero tu primo y tú, Elena, y unos cuantos en la última década habéis demostrado perfectamente, ¿no? Que se pueden hacer estas películas y que van a sitios. O sea, que no se caen a un cajón y que van a sitios. Esto ya no depende de nosotros, pero por lo menos que tú el proceso estés contenta con... Yo había una cosa que no entendía, además, como yo no he hecho escuela de cine ni nada, lo de, ¿cómo se llama? La planificación. Y decía, tío, yo qué sé lo que voy a grabar, o sea, cuando llegue al sitio ya. Pero sí que hay una escuela de cine, así que es más improvisación o es más meterte en la situación y dejar que la cámara grabe, que en los 70 era más problemático porque era película, pero ahora con la era digital es fabuloso, ¿no? Poder grabar. Es que siempre se achaca a esto, ¿no? Por ejemplo, Chema rueda en cine y hay mucha gente, o sea, siempre se achaca lo de
el cine, o sea, realmente no es, lo más caro de una película no es la película, o el vídeo, lo más caro es darle de comer a la gente, pagar los sueldos, la logística, digamos. Entonces no, claro que había muchísima más libertad, por eso yo me enfado, es como, tíos, yo no tengo planificación, no sé dónde voy a poner la cámara, ya está, no, o sea, Déjame en paz. esto también lo puedo decir porque ya soy una tía de casi 40 años que tengo las cosas mucho más claras. El problema, creo, y en esto sí que me gustaría decirlo públicamente porque me parece que es un problema realmente, son los directores o las directoras jóvenes, noveles, que llegan, que lógicamente pues te acompañas de un equipo que lleva toda la vida haciendo pelis y tal, y te imponen cosas que no tienen por qué ser impuestas. Entonces creo que deberíamos hacer una reflexión colectiva sobre maneras de hacer también, que es importante. Total, total. Y ahí queda eso y un poco evitar esa cosificación. Y además, bueno, lo bueno del caso de Chema, tuyo, bueno, saldrían varios nombres, es que queda, también la representación es importante y queda ahí y se ve que se puede hacer, que se consiguen terminar las películas, que van a sitios que se premian, o sea, que funciona y que hay un espacio. Pero además, a la hora de grabar, por ir a una cosa específica que se nos ha pasado antes en esta especie de guión que tenemos detrás, de la entrevista Rafa y yo, una cosa que a mí me gusta mucho en concreto de los que desean y que quizás ibas con una planificación. Qué poca vergüenza tienes, qué poca No, vergüenza de decir eso cuando la llevas saltando desde que hemos empezado la entrevista. O sea, esto sí que está, nos estás contagiando, Elena. Nos estás contagiando. viva la planificación. Afuera. Pero no sé si esto se planifica, si hay que estar despiertos a que esto ocurra, pero hay algo muy básico que es el rostro humano, que en los que desean, en Pueblo hay unas escenas muy potentes donde se filtra la realidad, donde se deja contaminar y no sé, es un arte, hay pocas cosas más misteriosas, herméticas, fascinantes que un rostro humano y saber filmarlo no siempre se da y creemos que hay aquí una directora que lo hace muy bien. Sí, bueno, como estamos soltando las preguntas, sigo yo con la tuya. Desde luego, otro paso importante también en lo que hemos visto de tu progresión de cortometrajes es cuando es tu voz y en las vísceras ya apareces tú. Es como, yo creo que a lo mejor algún día en la historia del cine lo ven, ¿no? Y como cuando Elena López Riera decidió dejar de hablar en voz en off y enseñar su cara en la película, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, la voz es otra de mis pasiones y obsesiones en la vida. O sea, no sé, hay algo como de ese instrumento que es consciente y que es inconsciente, que es físico, porque de alguna manera la voz se produce por un efecto físico, pero que también se convierte en un instrumento ideológico, ¿no? Y en un instrumento de identidad. La voz nos representa, la voz es lo más difícil de cambiar de una persona. O sea, a mí hay algo en la voz como también como fenómeno físico, ¿no? Como uno recibe una voz, que es a través del sonido, es a través de una vibración, uno puede tocar una voz vibra, o sea, una voz es física realmente. A mí hay algo ahí que me tiene completamente obsesionada, a nivel teórico más amplio y a nivel cinematográfico también. Y entre otras cosas, yo no sé si, bueno, por muchos trabajos de cineastas, sobre todo mujeres, las que admiro muchísimo, que han utilizado la voz como un instrumento en sí mismo, ¿no? Y no como algo que viene detrás de la imagen o en pos de la imagen, sino como realmente un instrumento en sí mismo, que me fascina y bueno, siempre me ha fascinado la voz, ¿no? Y también por una cuestión un poco más gamberra, ¿no? Que es como esto que alguna vez bueno, pues en el clásico del cine, ¿no? Si utilizas la voz en off es porque no sabes contar una película, que es algo que a mí me revuelve las tripas mucho. Como pues la policía del cine, esto no lo puedes hacer. Como, bueno, todo se puede hacer y todo no se puede no hacerse, o sea, es como, ¿cómo lo haces, no? Y de dónde viene, y a dónde va la utilización de esos instrumentos, ¿no? Que se lo digan a Jonás Mecas. Sí, o bueno, a tantas, bueno, yo, es que, a O ver, a Marcos, sí, vamos. es como yo si me tatuara, no tengo ningún tatuaje, pero si me tatuara algo sería Chantal Akerman en un brazo, o sea, es como, dile a Chantal Akerman que no utilice su voz, ¿sabes? Es como, mm, no sé, a mí hay algo, y de verdad hay algo que me parece como el instrumento más potente y más íntimo que tiene un ser humano, ¿no? Como cuando alguien te dice algo susurrado al oído, o sea, no puede haber nada, un acto de intimidad más brutal y más desgarrador que un susurro, ¿no? Y hay algo ahí
no solamente en la voz, en lo que dice la voz, en el contenido de la voz, sino también en la utilización de la voz como un elemento estético y político, ¿no? Cómo se utilizan las diferentes vibraciones de la voz, la cadencia, el tono, hay algo a mí ahí que me obsesiona y que, bueno, en la peli también lo voy a intentar, bueno, seguir desarrollando, ¿no? Y básicamente porque me fascinan, bueno, pues películas que he visto de otras personas que me han fascinado y intento copiar, que es lo que básicamente hago todo el día, copiar gente que me gusta. Es el cómo, totalmente. Es el cómo filmar una procesión de Semana Santa, es el cómo introducir la voz. Y obviamente vemos que hay, bueno, un proceso pensado y además entendemos, yo creo que además añade mucho y eleva las películas de repente a otro nivel que nos gusta mucho. Hace un par de meses, de hecho, hablábamos con Pablo Hernando, por ejemplo, también, y es un arte en sí mismo. Sí, bueno, Saber... soy súper fan de Pablo Hernández. Me parece Sí, de sí. verdad uno de los mejores cineastas de España. O sea, de verdad, soy súper, súper fan. Súper fan. Total. Fue un placer hablar con él. Bueno, Sí. entonces, yo voy a seguir haciendo preguntas y luego tú me cortas, Alberto. Vale. Lo que quería hacerte nos habla tu cine, de cómo te gusta, pero son las 4 de la mañana y tú estás de fiesta con tus amigos y decides irte a casa y a mitad de camino te das cuenta de que te siguen. Te das la vuelta y entonces tenemos tres opciones. A, es David Pantaleón. B, es Chema García Ibarra. C, es el colectivo La Casinegra con sus cámaras y grabadoras y todo eso, grabando lo que tú haces. ¿Cuál prefieres que sea? Hostia, depende si me van a pegar. No, van grabando. Todavía no sabemos muy bien si te filman o te... No, hombre, No, van, la Casinegra, a ver, la Casinegra es mi familia. O sea, Chema también es un poco mi familia, pero la Casinegra es todo, mi educación sentimental, es mi familia, de sangre. No, la Casinegra, sin duda. Por Que no creo que las supuesto, era otras sí, esas pero preguntas trampas, ¿no? Era esas preguntas trampas. Sabíamos la respuesta. No. ¿Es un proceso que está activo o un espacio que está activo, el colectivo? bueno, ahora estamos más activos como compañeros de fiesta que como compañeros de trabajo, la verdad. Eh, sí, nosotros creo que tenemos siempre como esta idea romántica de no apagar la luz, ¿no? Y tenerlo de alguna manera ahí, porque en cualquier momento puede... O sea, siempre hemos sido como tan punkis y tan poco ordenados que siempre decimos, bueno, no pasa nada, ya volverá el monstruo a vivir en algún momento. Pero es verdad que justo en los últimos años, pues por cuestiones de la vida y de hacerse viejo, un poco como las bandas de rock, que cada uno vive en un sitio, también está como con sus cosas y es verdad que nos juntamos menos de lo que nos gustaría. Pero yo creo que en cualquier momento también podemos volver a juntarnos y hacer cualquier locura. Sí, Bien, sí. bien, amenaza. Sí, sí. Bien, bien. Me llevo la conversación, Elena, un poco casi al principio de a donde partíamos, a estas ideas de la repetición, el rito, la posibilidad de añadir gestos nuevos en generaciones nuevas, la transmisión generacional, robando un cacho de una entrevista que me gustó mucho, en la que, bueno, creo que es un quote o una frase fiel de una respuesta a una pregunta. Decías algo que me gustó mucho, que era: la naturaleza de mi pueblo siempre ha estado domesticada. Esto me pareció brutal, como frase así de repente para ponerte encima de la cama, una cosa esta es lo que haga la gente a día de hoy con estas cosas, en la agenda o lo que sea. Pero no sé si me podrías... Sí, sí, a ver, la de mi pueblo, la de muchos pueblos, es que cuando la gente habla de natural, claro, yo me he criado es que en el Levante español, ¿no? A ver, o sea, cualquier persona que haya pasado por aquí, yo no sé lo que era naturaleza, yo la primera vez que vi naturaleza, pues igual tenía 20 años cuando me fui a Suiza a vivir, ¿sabes? Es como, naturaleza para mí son limoneros, que es que los amo y me parece un paisaje súper bonito, pero son hileras de limoneros que están completamente domesticadas por el ser humano. Entonces, la naturaleza que yo conozco es una naturaleza que está supeditada al deseo del ser humano completamente. Yo no sé lo que es la naturaleza salvaje, salvo por esta idea romántica de algunos libros y pelis y pues eso, las playas de Torrevieja tampoco son, creo, un ejemplo de naturaleza salvaje. Entonces, a mí es algo que también me fascina, cómo eso se integra, ¿no? Cómo la naturaleza con la que yo he crecido y con la que muchas personas han crecido aquí, pues son perros, gatos, limoneros en hileras con plásticos que los cubren. ¿Es naturaleza o no? Question mark. Claro. Mm.
Bueno, el proyecto nuevo en el que estás trabajando se llama El Agua. Ujú. Y cuéntanos qué nos puedes contar del mismo. Pues un poco yo como soy una pesada y siempre hablo de mi libro, pues así de las mismas cosas, pues va sobre, bueno, pues sobre todo esto que hemos estado charlando de algo que a mí bueno, me obsesiona, como decía antes, mucho, que es cómo se articula lo fantástico con lo cotidiano y lo documental con lo no documental. Y bueno, habla sobre la llegada de una inundación, de una riada, como se producen aquí cada X tiempo. Antes era más espaciado, ahora pues por el cambio climático y la mierda que tenemos de planeta, que hemos hecho de planeta, pues cada vez se producen con más frecuencia, que es un fenómeno que se puede explicar de manera puramente científica. Entonces, cuenta un verano, cómo va a llegar hay amenaza de que eso suceda otra vez, pero en el pueblo, pues cuentan la explicación de la gente del pueblo, la explicación que al menos me daba mi abuela a mí, que yo me he creído y que me parece mucho más guay que la científica, que bueno, tiene que ver con una leyenda fantástica, ¿no? Es que el río se desborda porque se enamora y se lo lleva todo para adelante. Una explicación fantástica. Entonces, como un grupo de chicos y chicas jóvenes que no quieren escuchar esas historias, pues, o sea, como esta nueva generación pues va articulando un poco el peso de la tradición y de la leyenda para explicar cosas que podría explicar la ciencia, ¿no? De alguna manera. Y nada, pues de eso va. Y llego aquí y llueve y hay una dana otra vez. Como cada vez que llego, hay dana. Bueno, pues si solo fuese eso, la película puede tener un éxito mundial maravilloso, ¿no? O no, todo En vez de atraer el agua. también hay que estar preparado para que no, o sea, para que eh, se la lleve el agua. claro que sí, de esto va, o sea, hay que tomarse las cosas con un poco. No digo que me haga gracia que la peli pues no vaya a ningún sitio, ¿no? Pero que también creo que hay que tomarse las cosas con un poco más de distancia y de humor y de que, bueno, tampoco es, o sea, una película es una película más, no pasa nada. ¿Y qué es, y qué Nadie la es, está. y qué es el cine sino, ¿no? Un juego? Siempre se mezcla entre lo industrial, lo creativo, el juego, la disciplina, todas estas cosas que hemos estado tocando y que, bueno, como sabemos que estás liada, yo creo, Rafa, que podemos dejar a Elena ir en paz. Sí, ¿Tienes iba a alguna decir, más? nos ha salido una entrevista bastante neat y bien organizada. El equipo que se encarga de hacer el doblaje va a estar Ya, contento con nosotros por primera vez. Pues muchísimas gracias, Elena, encima con la que tienes encima la película y todo esto, pues dedicarnos un rato, nada. un placer, y estamos deseando verla. Vamos, Es un hasta luego, ¿no? Igual podemos retrasar la llegada de Espíritu Sagrado y hacer un Los Primos Film Festival en 2024, una cosa así. no, ¿Eh? Tenemos otro retrasar primo no es la también, que palabra. es Luis López Carrasco, que es otro primo, no Sí, de sangre, sí. pero que también es primo. Y Os también tenemos que Espectacular. juntar a todos porque el año del descubrimiento lo trajimos a Glasgow hace 3 semanas, 2 semanas, Sí, Rafa, 2 semanas. y tenían que venir Luis y Raúl y tal, y al final no pudieron venir, así que claro, se nos hagamos una acumulan. reunión de primos de Levante y ya está. No, pero Los primos, a los Luis primos... López, Dale, perdona. Rafa, perdón. No, que iba a decir que a Luis López Carrasco le hubiese emocionado ver el GFT en Glasgow bastante lleno Sí. y el director de la Scottish Union presentando la película, o sea que quedó muy bien y fue estupenda, vamos. Buah, es que es un película. Eso sí que queda pendiente, esa Espíritu Muy bien, Sagrado, el agua muy bien, y muy una bien. revisión a vuestro trabajo en Ojalá cortometraje, podamos. un All Pero Nighter. bueno, nos emplazamos para el Lo Primo terminado en H Film Festival. Muy bien. Y nada, a la gente que nos está viendo, a disfrutar. Si habéis decidido ver la entrevista primero, pues a ver si os hemos dado un poco así como de apetito para ver las pelis. Y si venís de haberlas visto, pues a ver si os ha ayudado a contextualizarlas y a bajar a la tierra de unas películas que son tan terrenales y a la vez tan aéreas. A ver si os ha gustado. Muchas gracias, Elena, Muchas por la gracias. charla hoy. Muchas Venga, gracias. hasta la próxima. Muchísimas gracias.